Bienvenidos todos a la lección 9 de nuestro curso sobre las cartas del Nuevo Testamento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra otra vez. Pedimos tu bendición, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones a través de lo que vamos a estudiar hoy, la carta a los Hebreos, para que nosotros también ah, ah, seamos alentados, animados por la palabra de Dios para animar a los que pueden ser ovejas perdidas, en peligro de perder la fe. Ayúdenos, Señor, a animar a ellos a seguir adelante en la verdadera fe en tu Hijo Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo que siempre oramos. Amén. 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 Amén y amén. Muy bien, ok, aquí estamos para nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Hemos estudiado ya muchas cartas. Estamos en la lección 9. Es un curso de 12 lecciones, pero hay mucho de qué hablar. Hasta la fecha hemos estudiado todas estas cartas. Romanos, que es una carta general de mucha doctrina. Efesios también, con mucha doctrina, no tan larga como Romanos, pero con muchos tesoros doctrinales. Estudiamos Filipenses, fue la primera carta que estudiamos en el curso. Vemos un poco de todo en la carta a los Filipenses. Colosenses estudiamos no hace mucho, en la lección pasada. Vemos que hay un peligro. Entonces, hay unas cartas escritas a personas en peligro. La iglesia en Colosas estuvo en peligro de falsa doctrina. Entonces ya estudiamos la carta a los Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, estudiamos juntos. Tiene mucha enseñanza sobre los últimos tiempos. Entonces ya estudiamos Filemón, una carta escrita a Filemón y a su familia sobre un caso muy específico de un esclavo que escapó, y Pablo habla con él personalmente, un solo capítulo. Estudiamos la primera y segunda carta, cartas de Pedro. Primera de Pedro es una carta general. La segunda carta habla mucho de los últimos tiempos y muy parecida es la carta de Judas. Un solo capítulo que habla de la falsa doctrina y su peligro y también de los últimos días. Hoy estamos estudiando la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, muy interesante esta carta que vamos a estudiar. Y probablemente se preguntó, ¿y por qué se llama la carta a los Hebreos? Si no hay saludo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, Pablo habla en los primeros versículos sobre los creyentes, los santos, en la ciudad de Roma. Por eso se llama Romanos. La carta a los Hebreos se llama la carta a los Hebreos porque es muy evidente al leer la carta que está escrito a personas hebreas, o sea, personas judías, que muchas cosas sobre el Antiguo Testamento, pasajes y también referencias al tabernáculo, a los sacerdotes, a los sacrificios, a las profecías, a héroes del Antiguo Testamento, muchas cosas así. Por eso se llama la carta a los Hebreos. Vamos a hablar de lo que queremos hacer hoy, pero antes me gustaría saludar a unos más participantes. Saludamos a Julio Mariño. Julio Mariño, buenas noches, bienvenido. Julio Mariño, ¿quisiera saludarnos? ¿Tiene el micrófono desactivado, hermano? Bueno, tal vez más tarde, Julio, si puede. También aquí presente, creo. Mari de Chile, ¿estás aquí? Bueno, creo que Mari entró y después inmediatamente perdió la señal. Ahora Bueno, sí, pastor. ahora sí, Ya lo pude arreglar. Julio. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga.
Muchas Dios gracias, bendiga a muchas todos mis gracias. hermanos. Gracias, Gracias, igualmente. gracias. Aquí desde Bolivia, este domingo va a haber debate para la presidencia. Muchos problemas en Ok. mi país, hay que orar. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Excelente, José David. Muy bien, y también es un placer escuchar tu voz. También Julio Mariño desde Ecuador. Excelente, muy bien. También Isidro está aquí presente. Isidro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga y Dios bendiga a mis hermanos también. Y contento de estar escuchando aquí una clase más con usted. Es una bendición. Y también aquí presente desde Chile, Mari. Mari, buenas noches, bienvenida. Gracias, pastor. Hola, buenas noches. Bendiciones para usted, para los hermanos. Contento de estar en clase nuevamente y pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y nos guíe para seguir creciendo en la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Gracias, Mari. Aquí estamos con la carta a los hebreos. Entonces tenemos objetivos que serían metas que tienen mucho que ver con la clase de hoy. Bueno, antes de seguir, vamos a saludar también a Desi. Perdón, Desi. Buenas noches. Bienvenido. Pastor, ¿cómo está, pastor? ¿Qué tal? Que Dios nos bendiga realmente. Bendiciones a todos, hermanos. Ahí ya, pucha, yo estaba esperando el saludo y entonces ya tuve que levantar la manito por ahí, pastor. Sí, Qué muchas bueno, gracias. Muchas gracias, hermano. fenomenal, excelente la carta a los hebreos, pastor. De Bien. verdad, muy grande. Es Gracias. mucho de qué hablar en hebreos, pero vamos a empezar en otra parte de la Biblia. Y tengo una pregunta aquí. ¿Qué nos enseña esta parábola de Lucas 15 sobre el corazón y la responsabilidad de un líder cristiano? ¿Quién nos puede leer Lucas 15, 1 a 7? Las palabras aquí en la pantalla. ¿Quién quisiera leer Lucas? Desi, Profesor, inmediatamente, está bien. Desi, te doy la palabra. Desi tiene el micrófono desactivado. Ahora sí, Desi, Gracias, sí. pastor. Lucas 15, del 1 al 7. Todos, perdón, un momentito. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso, la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Bueno, esta parábola nos enseña sobre el corazón de nuestro Salvador, pero también, ¿qué nos enseña esta parábola sobre el corazón y la responsabilidad de un líder cristiano? ¿Qué dicen? ¿Qué nos enseña esta parábola de la oveja perdida? Natalie, por favor. Sí, señor, nos enseña ese primer hábito que debe de haber en cada sembrador y creo que en cada hijo y cada hija de Dios, porque las almas tienen un alto precio. Cristo Jesús vino por toda la humanidad entera de todos los tiempos para salvarlo. Por lo tanto, no podemos desmayar, tenemos que tener un corazón que ame esas almas perdidas que están en tinieblas, como nos enseña la palabra, y amarlas. Y no porque a veces haya rechazo en algún momento, como decimos aquí en mi país, de primera entrada, eso no nos puede hacer claudicar de seguir hablándole a esa alma, orar y
saber que así como él dejó a esas 99 que estaban en el redil, que estaban cuidadas, fue a buscar esa oveja que estaba perdida, que estaba en oscuridad. Bien. Entonces, sí, Señor. Sí, muchas Yo, gracias, pastor, Natalie. pastor, yo. Algo más, Marely. Ajá. Pastor, ahí donde dice, o sea, que deja las 99 y sale a buscar una, ¿no? Me recuerda porque eso siempre me quedó, de los otros estudios, que ahí podemos decir que también tenemos que tener, o sea, decir resistir y persistir. Ujú. Que es un tema, muchas gracias, Marely, que es algo que vemos, un tema que vamos a ver en la carta a los hebreos, ¿verdad? El escritor inspirado, él anima a los que reciben la carta a perseverar en la fe, a pesar de las persecuciones, las dificultades, las circunstancias de esta vida. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Lo pongo aquí, lo que queremos hacer hoy con el favor de Dios. Vamos a querer usar la carta a los hebreos para aprender cómo animar a una persona cuya fe está debilitándose o corre peligro de apartarse de Cristo. Vamos a ver que es un tema. El corazón del líder es querer animar a estas almas débiles, ¿verdad? Que tienen fe débil o corre ese riesgo de apartarse de Cristo. Entonces vamos a querer buscar a estas personas. Vemos este corazón de Dios plantado en el corazón del escritor inspirado para escribir la carta a los hebreos. No sabemos quién es, ¿verdad? La carta misma no tiene saludo donde dice de quién viene, entonces no sabemos. Evidentemente es alguien que Dios utilizó, que había predicado el evangelio, que tenía ese corazón de querer buscar la oveja perdida. Entonces él habla a ellos. Vamos a ver que es la carta a los hebreos porque son creyentes judíos. Entonces nosotros vamos a ver que probablemente no todo va a ser muy bueno para hablar a una oveja perdida hoy en día. Hay unos pasajes mucho sobre el tabernáculo, sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento, sobre los sacrificios. Entonces, si tú buscas a un creyente hoy en día en peligro de apartarse de Cristo y habla mucho del tabernáculo, no va a tener el mismo efecto, ¿verdad? Pero hay mucho que vamos a poder usar acá para aprender cómo animar a personas cuando están en peligro de perder la fe. ¿Qué hacemos con ellos? Y en la segunda parte de la clase vamos a regresar a la guía personal para asegurar que tengamos todo lo que necesitamos en la guía personal. Pero vamos a empezar con ese tema. Estoy hablando con ustedes. Muchos de ustedes tienen grupo sembrador. Todos ustedes conocen a personas creyentes. Todos ustedes están compartiendo su fe. Entonces vamos a querer animar a personas con la fe débil que están en peligro de perder la fe o tal vez apenas conocieron a Cristo y tengan problemas, por ejemplo. ¿Cómo vamos a animar a esta persona a seguir adelante? Ok, vamos a poner aquí unos pasajes bajo ese tema. Buscamos a la oveja perdida. En primer lugar, vamos a hablar de la necesidad. Vamos a hablar del por qué. ¿Por qué buscamos a la oveja perdida? Porque es un peligro sumamente grave. Probablemente es el pasaje más temoroso para el creyente en toda la Biblia, lo que voy a poner acá de Hebreos 10. Nos da temor ver lo que pasa a alguien que pierde la fe. Eso viene de Romanos 10, 26 a 31. Otra vez, recordamos que está hablando de personas en riesgo de perder su fe. ¿Quién nos puede leer aquí las palabras de Hebreos 10, empezando con versículo 26?
Amén, pastor. Natalie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 10, 26, 31. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén y amén. Bien. Muchas gracias, Natalie. Palabras porosas. Palabras que nos pueden dar un poco de, no solamente temor, sino hasta terror. ¿Verdad? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso es lo que Jesucristo habla del pecado contra el Espíritu Santo. Y él dice que es el único pecado que no se perdone en los evangelios. ¿Qué puede ser? Aquí habla más de este mismo pecado contra el Espíritu Santo cuando habla de insultar al Espíritu de la gracia. Es como dice aquí, es recibir la palabra de Dios, creer y después rechazar este mensaje. No se puede perdonar. ¿Por qué? Porque rechazar el mensaje, finalmente, si uno rechaza en una manera firme y final, esa persona no hay esperanza, ¿verdad? No queda más sacrificio por los pecados porque ya no tiene fe, no tiene conexión a Cristo. ¿Qué queda? Una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Es, como dice más adelante, es pisotear al Hijo de Dios y considerar impura la sangre del pacto. Entonces, estas palabras son porosas. Es una amenaza verdadera a personas en peligro de perder la fe. Estas serían las consecuencias. De nuestro punto de vista, no solamente de creyentes, sino también de líderes, esto nos llama a llamar a estas personas a no perder la fe, porque el peligro es sumamente grave. Hay unos cristianos que dicen que un cristiano verdadero no puede perder la fe. Entonces, no sé cómo ellos explican toda la carta a los hebreos, porque toda la carta está escrita a personas en ese peligro. Y siempre el apóstol, el escritor de esta carta, escribe a ellos, uno, como creyentes, pero en segundo lugar también del peligro de perder la fe. Es toda la carta. Aquí tenemos las palabras más porosas, que nos llaman la atención de peligro. Pisotear al Hijo de Dios. Wow. Es saber que el Hijo de Dios murió por mí y después de decir, no me importa. Eso es lo que está hablando él. Bien. ¿Preguntas, dudas sobre el peligro, este pasaje que leímos, o un aporte sobre lo que leemos acá? Bien. Pastor, solamente es para los creyentes, ¿verdad? No para los incrédulos, solo creyentes. Bueno, sabemos que los incrédulos también están en peligro de la perdición, del castigo eterno, del infierno, ¿verdad? Ujú, ujú. Específicamente esto
habla de los que en primer lugar recibieron. Entonces, en las primeras palabras, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, eso está hablando específicamente sobre personas que han recibido el conocimiento de la verdad, es en otra manera de decir que tienen fe, Ya, pero después están en peligro ya, de perderla. de abandonar. Ya. Sí, exactamente. Gracias, pastor. Gracias, Ada. Veo la mano de Julio Cantillo. Julio. Sí, profesor. Me confirma si tengo audio porque no, no Sí, te escucho muy escucho bien. bien. Sí, te escucho bien. Eh, bien. Ok, pastor, esto me hace recordar a lo que es la apostasía. Tiene que ver algo con apostasía porque si ellos reconocieron la verdad y luego se apartan, este, estamos hablando de lo mismo apostas. Ex- exactamente. Apostasía es otro término sencillo para hablar de lo que habla acá. Apostasía, sí. Ok, gracias. Gracias. Ok, gracias a ti, Julio. Veo la mano de Javier. Sí, pastor, yo quería pues como aportar y a la vez pues usted me aclara. Según lo que tengo entendido, pues de acuerdo a la carta, como habían algunos cristianos, ¿vale? Que ellos querían volver como a sus antiguas prácticas, ¿no? O sea, salirse del cristianismo y volver como al judaísmo, pero todo dado a que como la iglesia estaba sufriendo de persecución, ¿sí? Los romanos y algunos judíos estaban eh, persiguiéndolos, claro, entonces ellos es como decir, ya aquí estoy como una sin salida, si yo me vuelvo, digamos, como al judaísmo, quizás me perdonen, por decirlo así, y no me hagan de pronto daño, ¿no? Entonces algunos estaban optando por volver a sus antiguas costumbres, pues, en lo posible ellos para salvaguardar su vida, pero no sabiendo que lo que Jesús nos plantea es otra cosa, ¿no? Que el que pierde Sí. su vida por causa del evangelio es ahí donde la vamos a ganar. Y pues trayéndolo a nuestra realidad, pues suceden cosas parecidas, ¿no? Nos dejamos llevar por filosofías humanas, por cosas terrenales que son pasajeras y hay mucha gente que ha desertado también del camino, porque cuando ya entramos vemos que no es tan fácil como nos lo vendieron al principio, vemos que esto es una cosa bastante complicada, ¿no? Porque ya lo que veíamos y que nos parecía bueno ya no es tan bueno, ¿sí? Ya uno se va exigiendo más. Entonces quizás es ese como el análisis ahí, la comparación. Sí, exactamente. Y vamos a hablar más de ese tema, ¿verdad? De cómo anima a esas personas utilizando en este caso las, las escrituras del Antiguo Testamento para mostrar a los judíos que el cumplimiento de todo lo que tenían practicando el judaísmo se encuentra en Cristo. Entonces vemos el cumplimiento de todas las promesas, todas las sombras, todas las leyes ceremoniales en la persona de Cristo. Por eso habla tanto del tabernáculo, de las profecías, de tantas cosas del Antiguo Testamento dentro de esta carta, porque muestra que Jesucristo es superior. Es una palabra muy común en esta carta. Gracias, Javier, por este aporte. Bien dicho. Veo la mano de Jair. Jair. Profesor Andrew, sabemos que la salvación que Dios nos ha dado en Cristo es por pura gracia, que ninguna obra nuestra nos va a salvar. Exactamente. Pero mi pregunta es, eh, ¿puede algún cristiano, diciéndose ser cristiano, que viva en pecado y a pesar de que diga que sigue siendo cristiano, perder su salvación? O sea, teniendo en cuenta de que con sus actos está pisoteando el nombre de Cristo. La pregunta una vez más, Jair. ¿Puede un cristiano perder su salvación sabiendo que está pisoteando el nombre del Señor? Es decir, después de haber conocido. Sí.
los pasajes claros aquí en Hebreos hablan de ese tema, que el cristiano puede perder la fe. Y también hay muchos otros pasajes, pero esta carta entera está escrita bajo ese tema, del peligro de perder la fe. Pablo siempre habla a ellos como creyentes verdaderos y también en toda la carta y también habla de ese peligro de perder la fe. Diríamos que todo el capítulo 3 y 4 están escritas sobre este peligro y utiliza una comparación con el pueblo de Israel cuando unos de ellos rechazaron a Dios y él dice que no hagan lo mismo. Y entonces eso es muy claro en las palabras de esta carta, especialmente lo que vemos aquí. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, recibir el conocimiento de la verdad es poner su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Después de recibir el conocimiento de la verdad, puede con toda intención pecar en la manera de perder la fe. Gracias, profesor. Gracias, Air. Y veo la mano de Desi. Desi. Desi tiene el micrófono desactivado. Sí, pastor, ahí como no, ahí le había hecho la pregunta en el chat. Dios es el que nos da la fe. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos perder la fe? De la misma manera que los hebreos, es rechazar. Entonces, el ser humano no puede ganar el favor de Dios, no puede hacer nada para recibir para recibir, no es su obra aceptar a Dios. Es sencillamente lo que dice la Biblia. Pero hay tantos pasajes claros que hablan del hecho que el creyente puede rechazar la fe, como las palabras que tenemos en la pantalla aquí, entre muchas palabras, muchos versículos de Hebreos que hablan de esa, que es cierto que puede perder la fe. Es como dice en Marcos 16:16. Dice que cuando habla de hacer una segunda gran comisión en Marcos 16, entonces Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio en todo el mundo y después dice que el que no crea será condenado. Entonces, una persona no puede aceptar a Cristo con sus propias fuerzas. Es obra del Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 12:3, entre otros lugares, pero sí puede rechazar. No es gracia irresistible, según la palabra de Dios. Entonces, la fe es la mano abierta para recibir de Dios, pero uno puede hacer esto también, cerrar la mano, ¿verdad? Tenemos dentro de nosotros tenemos esto. Entonces, es un peligro real. Pero vamos a ver que el escritor, y vamos a tener que seguir adelante porque hay mucho más de qué hablar, que el escritor a los hebreos. Gracias, pastor. Sí, gracias, Desi. El escritor de los hebreos nos dice, entonces esfuércense más para no perder la fe. Él, en vez de hacer eso, sencillamente, entonces, en vez de fijar la mirada en mi propia fe, en vez de decir, tiene que fijar en su propia fe, él habla mucho de esto. Que nosotros como líderes cristianos buscamos a estas ovejas perdidas como en la carta a los hebreos, al mantener su mirada en Cristo. Entonces, en vez de hablar mucho de la fe en sí, habla mucho de mantener la mirada en Cristo. Ahora vamos a leer unos pasajes que hablan de ese hecho. Desde el primer versículo. ¿Quién nos puede leer las primeras palabras aquí en la pantalla? Las primeras palabras de la carta a los hebreos. Necesitamos que alguien. Mayreli. Dice, Dios,
que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Excelente, Marely, muchas gracias. Entonces, desde el principio habla de Jesucristo. Habla a los judíos, habló en otros tiempos por medio de los profetas. En estos días nos habla por medio de su Hijo, hablando de la persona de Jesucristo. Y es un tema que vemos en toda la carta a los hebreos, que habla tanto de Jesucristo. Fijar la mirada en Cristo, mantener la mirada en Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes. Él es un mejor sacrificio de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, habla tanto de Jesucristo. Aquí tenemos un pasaje del segundo capítulo. ¿Quién nos puede leer lo que tenemos aquí? 2:9. 2:9. Leo, profesor. Jair, por favor, Jair. Lo que sí vemos es que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Entonces, habla empezando en como, creo que es como versículo 6 de capítulo 1, habla de Jesucristo y compara a Jesús con los ángeles y habla de él como mejor. Pero dice que fue hecho un poco menor que los ángeles para poder sufrir la muerte. ¿Para qué? Para poder hacerlo para el bien de todos. Entonces, habla de la obra salvadora de Jesucristo, que es un tema. 13 capítulos sobre cómo Dios nos salva, como es cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento, como es cumplimiento de todos sus sacrificios, todo lo que hacían en el Antiguo Testamento. Del principio al fin es el tema de Hebreos. Unos pasajes más. Aquí estamos en capítulo 9 ahora, donde habla del sacrificio. Entonces, ahora recuerdan, está hablando el escritor inspirado a judíos que tenían siglos de historia como pueblo del sistema de sacrificios. Y ahora habla de Jesucristo como un sacrificio mejor. Y habla de su obra salvadora. Es un tema, ¿verdad? Habla de Cristo y lo que hace. Entonces, en vez de hablar de nuestra obediencia, hay una tendencia hoy en día para muchos predicadores, si alguien está en peligro de perder su fe, de hablar de la obediencia humana. No es el caso aquí en Hebreos. Y queremos recordar esto como predicadores, como maestros de la palabra. Si queremos buscar a la oveja perdida, no hablamos de la acción de la oveja perdida, sino la acción del buen pastor. Aquí, ¿quién nos puede leer aquí? 9:28. 9:28. Yo lo leo, pastor. Ada, por favor. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Otra vez recordamos, como hermano en la fe a una oveja perdida, como líder cristiano, ¿qué hacemos para buscar la oveja perdida? Hablamos del buen pastor. Vino una vez para llevar los pecados del mundo, vendrá otra vez para salvar a los que lo esperan. Hablamos de Cristo, no de la obediencia de la oveja perdida, hablamos del sacrificio de Jesucristo, su obediencia, su obra salvadora, hablamos 100% de Él. Bien, es el ejemplo que tenemos en Hebreos. Cuando estamos pensando en la oveja perdida, ¿de quién hablamos? De Cristo. Ok, aquí tenemos el
el capítulo después, en Hebreos 10, versículos 11 y 12, que habla otra vez del sacerdote del Antiguo Testamento y de Cristo, quien es mejor que cualquier sacerdote. ¿Quién nos quiere leer estos versículos? Pastor, le ayudo. Isidro, adelante. Listo, pastor. Dice la palabra de Dios en Hebreo 10, 11 al 12. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, que puede ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Isidro. Otra vez. El escritor, el líder cristiano, ¿qué hace? Buscando la oveja perdida, hablando una y otra vez sobre la obra salvadora de Jesucristo. Lo vemos tantas veces en esta carta. Sí, hay un capítulo entero que habla de la fe, ¿verdad? El capítulo 11, el gran capítulo de la fe. Empieza con un versículo clave que vamos a mencionar más tarde en la clase. Y después habla de tantos ejemplos de la fe, pero no pierdan el tema. Habla de tantos ejemplos de la fe. Habla de muchos pecadores. Lot, bueno, lee por un momento lo que dice el Antiguo Testamento sobre Lot y van a ver que no es una persona perfecta. Habla de Rahab, otra vez, una persona pecadora pero perdonada. Habla de su fe y la promesa de Dios. Habla mucho de la fe. Y el punto del capítulo 11 no es glorificar al ser humano. No es el punto. El punto se ve al final del capítulo que dice que ellos fueron salvados por la fe en la promesa. Pero ustedes hoy en día, queridos hebreos, tienen algo mejor, que es el cumplimiento de la promesa. Ustedes ya pueden ver lo que ellos esperaban. Eso es el punto del capítulo 11. Otra vez, habla de Cristo, ¿verdad? Los ejemplos de la fe, los héroes de la fe fueron salvados. Entonces, ellos fueron salvados. ¿Cómo y por qué? Por su fe en la salvación prometida de Dios. Nosotros tenemos algo aún mejor, que es el cumplimiento de todas estas promesas. Las promesas vistas en los sacrificios, en el tabernáculo, en el día de reposo, hasta el día de reposo. Hablo mucho de ese día de reposo. Nosotros tenemos algo mejor que el día de reposo porque tenemos descanso en Cristo todos los días. Eso es evidente en capítulos 4 y 5 y 6. Bien, pero el capítulo 11 habla de esos ejemplos de la fe. ¿Por qué? No porque el escritor dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no son más como estos héroes de la fe? No, para mostrar su fe en la promesa y el cumplimiento en Cristo. Por eso, al principio del próximo capítulo 12, dice estas palabras. Entonces habla del objeto de la fe, nuestra fe no está puesta en nuestra propia fe, tenemos fe en Cristo. ¿Quién nos puede leer aquí capítulo 12, versículos 1 y 2? Sergio, te doy la palabra. Sí, capítulo 12, versos 1, 2. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que lo esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Sergio. Aquí tenemos las palabras principales. Entonces, más adelante voy a mencionar otros versículos claves. Si tienen estos versículos,
está bien, aún mejor que los versículos que voy a poner en la pantalla más adelante. Fijemos la mirada en Jesús. Podemos mencionar esto también como el tema de toda la carta. Fijemos la mirada en Jesús. Eso es lo que vemos. Esto también es lo que vamos a hacer cuando buscamos a la oveja perdida. No vamos a llamar a esta persona a obediencia. Sí, vamos a querer ver esto como fruto de fe, pero en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Animar a esta oveja perdida, una persona con fe débil, que fije la mirada en Jesús. Es la esencia del mensaje del líder cristiano, del hermano en la fe que busca a esa oveja perdida. Y dice, ay hermano, mantenga la mirada en Cristo. Es lo que vamos a querer hacer. ¿Y cómo lo hace? Bueno, fijemos la mirada en Cristo, pero vemos otro tema. Vamos a también animar a estas ovejas perdidas vamos a querer animarlos a reunirse con los creyentes. Otro tema que vemos, 2 versículos que vamos a mencionar, que vamos a leer del capítulo 3. ¿Quién nos puede leer versículos 12 y 13? Leo, pastor. Veo la mano de... Vamos a escuchar de Kleber. Kleber, ¿nos puede leer aquí estas palabras? Capítulo 3, 12 al 13. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse de Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Muchas gracias, Kleber. Entonces vemos que las ovejas perdidas vamos a animarlas a reunirse con otros creyentes día tras día, unos a otros. Y dice, mientras se diga hoy, porque decimos que hoy estamos en nuestro tiempo de gracia, ¿verdad? Mañana puede ser que el Señor Jesucristo, bueno, puede ser que venga de nuevo nuestro Señor Jesucristo. Uno puede morir, pero estamos ahora en nuestro tiempo de gracia. Entonces, mientras que se diga hoy, mientras que estamos aquí vivos, mientras que tengamos la oportunidad de animar los unos a los otros, de tener fe en Cristo Jesús, ¿qué vamos a querer hacer para que el engaño del pecado no endurezca a nadie? ¿Qué vamos a hacer? Animar unos a otros, día tras día. No es posible animar a personas o ser animado que uno no está reunido con otras personas. Otro pasaje que habla del mismo tema. Entonces, hablando otra vez a personas en peligro de perder la fe, ¿qué hacemos? Que fijemos la mirada en Cristo y también que nos reunamos los unos con los otros para animar los unos a los otros. ¿Quién nos puede leer capítulo 10, versículo 23 a 25? Yo, pastor. Rodríguez. Marcelo. Sí. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Excelente, muchas gracias, Marcelo. Otra vez, vamos a querer animar a estas ovejas perdidas a volver al redil, al rebaño, porque es donde animamos los unos a los otros. Es otra cosa. Bueno, ahora un comentario sobre el día de hoy. A veces hay personas, y he encontrado personas así, cuando era pastor de una congregación, unos miembros, unos líderes salieron de la iglesia por enojarse con otro líder, con otro pastor. Y me dijeron, bueno, yo puedo recibir en casa
por internet, por culto en vivo, en línea, lo que recibo también en la iglesia. Entonces me voy a quedar en casa. Bueno, ahora vemos que ir a congregarse no solamente es recibir, que es algo muy importante, sin duda, recibir, ser animado por la palabra de Dios, pero es una oportunidad para animar el uno al otro. Entonces nosotros nos congregamos, sí, para recibir de Dios, sí, para escuchar la predicación, sí, para crecer personalmente en la fe, pero no solo eso, también para animar a otros y ser animado. Entonces, por eso nos congregamos, por eso estamos en congregaciones. Eso es lo que Dios quiere, que hay animémonos los unos a los otros, como vemos acá. Y aún con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca otra vez, sabemos, es otro tema, del juicio que viene. Que no vamos a poder hablar mucho de ese tema, pero está presente en Hebreos también. Entonces vamos a querer animar los unos a los otros. Las personas más fuertes, que su papel en la iglesia es animar a otros, aunque los que no predican pueden animar personalmente a otras personas congregadas en la verdadera fe. Entonces, es algo muy importante que buscamos a las ovejas perdidas y invitarlas a regresar a redil, a rebaño, a las reuniones de la iglesia. Pensamos en los hábitos del discípulo. Los hábitos del grupo Sembrador es reunirse para el culto, para el estudio en una comunidad cristiana. Hábitos 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque Dios quiere. También. ¿Para qué? Para poder estimular los unos a los otros al amor, a las buenas obras, en la verdadera fe, a no perder la fe en Cristo, a recordar quién es Cristo Jesús. Es algo que se puede hacer en nivel personal. Bien. Entonces, bueno, cualquier cosa sobre este tema. Ahora mismo vamos a hablar de la guía personal. Algo más sobre este tema, sobre el consejo que nos da como líderes en la cuestión de buscar a las ovejas perdidas. Vemos que el peligro es grave y existe. 2. Vamos a querer fijar la mirada en Cristo. Vemos en tantas maneras, de tantas maneras y cuántas veces el escritor a los hebreos habla de ese tema de Jesucristo y su obra salvadora. Es el tema de la carta. Y en tercer lugar, vamos a querer animar a la oveja perdida a reunirse con los otros creyentes, porque en esas reuniones animamos los unos a los otros. Bueno, ¿preguntas o dudas? Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de la guía personal. Interesante, hay muchas teorías sobre quién es el autor. Unos que dicen que Pablo, creo que no hay muchos ahora que dicen eso, tiene otro estilo. Dios generalmente utiliza el estilo del escritor escogido. Y en este caso es sencillamente distinto, no es saludo al principio, utiliza otro lenguaje el escritor. Unos han dicho que puede ser Apolos, otros que hayan dicho Bernabé. Y bueno, hay varias cosas. Al final de cuentas, sencillamente no sabemos. Y no es la cosa más importante saber quién es. Los destinarios, sí sabemos claramente quiénes son los destinarios, sin duda, por el contexto del libro. Fue escrito a judíos. Probablemente, no está seguro, pero probablemente judíos en Roma. ¿Por qué? Porque en el último capítulo dicen los de Roma envían saludos. Entonces, probablemente los destinarios son judíos en Roma. Sin duda, muy probablemente judíos en Roma, porque pues esta cuestión de saludos de los que fueron de Roma que enviaron saludos. La razón principal, ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Hablar
del peligro de perder la fe. Probablemente están bajo la primera persecución general en la iglesia, bajo Nerón, el emperador romano, y bajo esta persecución estaban como pensando, bueno, tal vez sería más fácil regresar al judaísmo. No hay nadie persiguiendo en ese entonces a los judíos en sí. Entonces probablemente pensaban que, bueno, estaría un poco más seguro todavía con los judíos y no con los cristianos. Entonces eso sería el contexto histórico y autor. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Marcelo. Sí, acá en el 1324, en la segunda parte dice, los de Italia os saludan. Sí. O sea, Sí. como que estaban en Italia, ¿no es cierto? Sí, y sí. Entonces, por eso, bueno, sí, dije Roma, dice Italia. Roma, por supuesto, es la ciudad principal de Italia. Sí, gracias, Marcelo. Julio Cantillo. Julio. Bueno, Julio, no te puedo escuchar. Veo la manito, pero no te escucho. Bueno, si tiene otra cosa, Sí, Julio, profesor, ahora sí. gracias. Profe, aunque no era Pablo, algunas cosas que estuve leyendo que me escucha. Sonido tiene, hay audio, me escucha. Sí, ahora sí, Julio, adelante. Ok. Bien, fíjese en el último capítulo 13, en el versículo 23 dice, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. O Ajá. sea que está hablando, quien escribió la carta era alguien cercano al grupo. Ay, Julio, ya perdimos la señal de nuevo, pero sí, alguien cercano a Timoteo. Pero vemos que Timoteo Que estaba se la en... mantenía con Pablo, con Timoteo. Estaba ahí cercano también a Pablo. Sí. Sí, entonces sí, alguien sí. Entonces, pero Timoteo estaba con Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Entonces, es alguien que probablemente había conocido a mucha gente. Entonces, lo último que escuchamos de Timoteo está en Asia Menor, en Éfeso, en esta parte. Entonces, puede ser que fue escrito, fue escrito de esa parte a los judíos en Italia. No podemos decir, entonces, no vamos a decir, hay unas pistas, pero no podemos decir sin duda quién es. Entonces, si alguien cercano a Timoteo es otra cosa que diríamos. Gracias, Julio. Ok, vamos así adelante. Segundo punto de la guía personal habla del tema central. Ya hablamos de la ocasión o por qué fue escrita la carta. El tema central es que está allá en 12, versículo 2. Que fijemos la mirada en Jesús. Es el tema central. A los que están en peligro de perder la fe, eso es lo que dice una y otra vez el escritor inspirado. Que fijemos la mirada en Cristo. En tantas maneras. Dice esto utilizando versículos del Antiguo Testamento, ejemplos de fe, el sistema de sacrificios, haz el sacerdote Melquisedec, tantas maneras de decir la misma cosa para enfatizar el punto que fijemos la mirada en Cristo, es el tema central. Entonces, eso es lo que vamos a querer recordar también como personas que van a estar animando a otros a no perder la fe, que fijemos la mirada en Cristo y también como seres humanos con nuestras propias debilidades. En momentos de debilidad, ¿qué vamos a hacer? No vamos a pensar en nuestra fe, en nuestras acciones, en nuestra obediencia. En momentos de debilidad, que fijemos la mirada en Cristo. Es lo que hacemos. Recordamos lo que Él hizo
su obra salvadora, quién es, cómo murió, cómo resucitó, cómo vivió, cómo es, cómo nos va a salvar, a llevar a estar con Él, es lo que vamos a querer recordar, es el tema central. Versículos claves, bueno, hay muchos que mencionamos. Si mencionan a Hebreos 12, 1 y 2, sería excelente. Voy a poner algunas otras opciones aquí en la pantalla. Unos otros versículos claves que podríamos mencionar. También habla del poder de la palabra de Dios, como es algo que Dios utiliza porosamente para mantener la fe del creyente. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que las espadas de dos filos. Pensamos muchas veces en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, en Apocalipsis, aquí en Hebreos 4, habla de la palabra de Dios como espada, como herramienta del Espíritu Santo para mantener la fe, como algo que es viva y eficaz. Otro pasaje muy bueno que habla de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Entonces, este pasaje 4:15 nos enseña muchas cosas en pocas palabras. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, ¿qué dice a nosotros? Uno, Jesucristo fue tentado, pero sin pecado, nunca pecó. Es algo muy importante para poder tomar nuestro lugar bajo la ley, también para poder ser el sacrificio sin mancha, el sacrificio perfecto de nuestro pecado. También, este pasaje también habla de la oración. Entonces, oramos siempre en el nombre de Jesucristo. Oramos a Jesucristo también. ¿Y qué sabemos? Que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras circunstancias de debilidad humana en este mundo. Entonces oramos a un sumo sacerdote, a un Señor todopoderoso que conoce nuestras debilidades. Entonces no podemos orar a Él en el momento de tentación, de debilidad, de dificultad, y Él sabe, Él sí sabe. Y qué bendición es. Entonces hay mucha enseñanza en un solo versículo. 4:15 es un versículo clave. Y otro versículo a veces nos toca hablar de la fe. Decimos, como hablamos en el estudio de Efesios, que somos salvos por la gracia por medio de la fe. Y es bueno definir y decir claramente qué es la fe. En capítulo 11, verso 1, tenemos palabras muy claras que hablan de la esencia de la fe. Tener fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Después habla de todos los héroes del Antiguo Testamento que tenía fe en lo que se espera y estaban convencidos de lo que no se ve. Esperaban ellos la venida de Jesucristo. Nosotros tampoco hemos podido ver con nuestros propios ojos a nuestro Salvador Jesucristo. Tener fe en Él es tener esta seguridad, esta confianza que Él es nuestro sumo sacerdote, el sacrificio, es la puerta a los cielos, que Él nos va a salvar, nos va a perdonar, nos va a llevar para Él para siempre. Aún sin ver a Él, ora con nuestros propios ojos. Bien, son unos versículos claves y bueno, también yo diría 12, versículo 1 y 2 sería bueno también para tener en la mente, ¿verdad? Pasajes, estos versículos claves no solamente son para la guía personal, son cosas para tener grabadas en la mente. Punto 4 de la guía personal, ya hemos hablado varias veces del desafío. ¿Qué es el gran desafío? Vamos a usar esta carta especialmente a responder a la pregunta, ¿y qué digo a personas en peligro de perder su fe? Tenemos muchas cosas acá.
muchos tesoros bíblicos que podemos usar bajo ese tema, que fijemos la muerte, que fijemos la mirada en Cristo. Otra pregunta. Esta carta responde a la pregunta sobre, ¿y puede perder la fe el creyente? Una carta entera está escrita sobre ese peligro. Entonces decíamos, sin duda, que el creyente puede perder la fe. Pero la solución no es tratar de esforzar a esa persona a creer más. La solución es fijar la mirada en Cristo, dirigir a esa persona a su Salvador, recordar a esa persona sobre su Salvador y Señor. Entonces, esas son las preguntas, las preguntas principales. También podríamos mencionar el desafío de, ¿y qué conexión tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo? ¿Y qué uso tiene el Antiguo Testamento? Vemos que tiene mucho uso el Antiguo Testamento porque nos explica mucho sobre la obra salvadora de Jesucristo. ¿Está bien? Un punto más sobre la guía personal. De los 5 hábitos, ya hablamos del hábito de la reunión de la iglesia. Entonces, sencillamente los hábitos de que hablamos. El hábito 1 habla de reunirse en cultos. El hábito 4 habla de la importancia de reunirse para estudiar la Biblia. El último hábito habla de apoyar los unos a los otros como comunidad cristiana. Cada uno de esos 3 hábitos habla de reunirse, estar juntos. Y es otra, y esta carta utilizamos para animar al pueblo de Dios a juntarse, a congregarse, a estar juntos, para animar los unos a los otros. Ya hablamos de 3, versículos 12 y 13, de capítulo 10, versículos 23 a 25, que habla de la importancia de estar juntos. También podríamos mencionar que la palabra de Dios es eficaz, que es la herramienta que usamos. Y alguien al principio mencionó el primer hábito, creo que fue Natalie, buen comentario. También podríamos mencionar eso, la importancia de buscar a personas perdidas. Hebreos habla de eso. Entonces, generalmente pensamos en Hebreos de buscar a personas que pertenecen al rebaño, pero están en peligro de salir. Pero también podríamos pensar en que el primer hábito de buscar a personas. ¿Y cómo lo hacemos? Que fijemos la mirada en Cristo. Entonces, pensamos en Cristo sobre todo. Sobre la guía personal, ¿hay dudas de lo que van a querer tener en su guía personal y especialmente en las mentes sobre esta carta tan útil? Excelente. Entonces, espero que salgamos de aquí hoy con esto en la mente, que aprendemos de Hebreos cómo buscar a las ovejas perdidas, cómo animar a una persona cuya fe está debilitándose o que corre el peligro de apartarse de Cristo. Es una situación tan grave y vamos a querer buscarlas con la palabra de Dios, con el nombre de Jesucristo. Y la última cosa que cubrimos al final de la clase es asegurarnos que ya tengan todo lo que necesitan en su guía personal. La tarea. Estaremos aquí con el favor de Dios el lunes. Bueno, hoy cubrimos la carta a los Hebreos, que tiene 13 capítulos. El lunes vamos a tratar de cubrir mucho más. 2 cartas largas al mismo tiempo. La primera y segunda carta a los Corintios. No vamos a poder cubrir todo, sin duda. Hay tantos pasajes buenos, tantos versos muy útiles en el ministerio. Toman el tiempo de leer cada palabra en cada página de estas 2 cartas. Vale el tiempo. Entonces, que lean las cartas, no vamos a poder cubrir todo. Hay mucho más que pueden aprender de estas cartas que vamos a poder cubrir en la clase. O como siempre, que usan la guía personal,
no es necesario, de hecho, no es mejor no completarla todo antes de la clase. Y como siempre, hay otras cosas que pueden hacer antes. Es bueno siempre consultar Hechos 10, especialmente capítulo 18, también toca el tema del ministerio en esa ciudad de Corinto un poco en capítulo 19. También es útil usar la Biblia popular. Bueno, hay mucho que podrían leer sobre 1 y 2 de Corintios. Entonces, tomen el tiempo de leerla, por favor. Ahora vamos a tener un anuncio especial. Este fin de semana van a recibir en el grupo de Nivel Sembrador una invitación muy especial sobre sesiones de preguntas y respuestas. Una de las personas encargadas está aquí presente con nosotros y, bueno, quisiera dar la palabra a nuestro hermano Sergio para explicar un poco más. Gracias, Andrés, pastor. Sí, hermanos, el día 10 de octubre y día 12 estará llevándose a cabo este programa, una lluvia de ideas acerca de los grupos sembradores. Se nos ha invitado los que ya tenemos algún tiempo con algún grupo sembrador para estar ahí presentes. La idea es tratar de intercambiar los cuestionamientos y las aportaciones de cada quien a efecto de que podamos tener claridad en la meta que es el grupo sembrador, cómo formarlo, cómo llevarlo adelante, estrategias, ideas, consejos, no sé, va a ser una gran variedad. Los horarios están siendo publicados en las diferentes grupos de Academia Cristo, dependiendo del horario en su país. En este caso, nosotros estaremos presentes, Sandra y yo, el día de mañana, el viernes 10, en el horario para nosotros de las 5:30 de la tarde. Sí, creo que somos el horario más bajito. Y la idea es reunirnos, quiero enfatizar esto, reunirnos, conversar, aportar y recibir ideas de unos con otros para llevar adelante la plantación de grupos sembradores con la finalidad de, con la ayuda del Señor, sí, la guianza del Espíritu Santo, convertirnos en congregaciones. Así es que cordialmente invitados para estas dos sesiones. Viernes 10, domingo 12, en los horarios publicados en los grupos de Academia Cristo. No sé si quieras agregar algo más, pastor, o tienes la palabra. No, muchas gracias, hermano. Excelente, exactamente. Y no es, y son dos sesiones y van a ser distinta la sesión 2 de la sesión 1 bajo el mismo tema. Entonces uno puede venir el viernes o el domingo o los dos, ambos, porque y estoy seguro, guiado por Sergio y Sandra mañana y por otros hermanos en la fe que tienen experiencia en la plantación de iglesias y grupos sembrador, el domingo estoy seguro que va a ser una bendición. Espero que todos se puedan conectar al evento. Muchas gracias, hermano Sergio. A ti, pastor, gracias. ¿Dudas o preguntas sobre el evento? Muy bien, entonces esperen el enlace para poder conectarse mañana y también el domingo para poder estar presentes, crecer en el conocimiento y hablar de ideas, recibir y compartir ideas allá. Bien. Ahora entonces, ya al principio de la clase mencionamos que no es saludo. Al principio de la carta a los hebreos empieza con el tema desde el principio. Pero al final hay una bendición muy bonita y vamos a querer escuchar la misma bendición esta noche para concluir nuestra clase. Que reciben la bendición del Señor entonces. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite
para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Amén, pastor. Muchas Amén, gracias Bendiciones por en la el clase, Señor. pastor. Feliz noche. Gracias a amén. todos, hermanos. Buenas Gracias. Buen noches. día lunes. Bendecida noche. Amén, pastor. Dios los bendiga. Mis hermanos también, bendiciones para todos y bendecida noche. Bendecida Hermanos también noche. de Bolivia, saludos, pastor, hasta el día lunes. Hasta luego. Y espero ver a muchos mañana en la noche en el evento especial. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Que tengan un bonito fin de semana. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche en Cristo. Entonces, nos vemos el viernes mañana. Gracias, pastor, por la clase. Y a los hermanos, bendiciones a todos. Amén, María. Amén. Buenas noches. Que Dios los bendiga.